Vamos a otras noticias. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de ley que restituye el voto obligatorio en el país por 105 votos a favor, 33 en contra y 9 abstenciones. Andrea Pino con los detalles. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Ahora el proyecto pasa al Senado y estamos en este debate. El voto es un deber, es un derecho. ¿Qué cambio se le hará al voto a propósito de este proyecto? Estamos junto a Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, para abordar este cambio que esperan hacer algunos legisladores, la mayoría en el caso de la Cámara de Diputados. Veremos qué pasa en el Senado. Marco, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Marco, el ministro Osa expresaba ayer que la idea es hacer un cambio que no quede solamente en el papel, un cambio de papel, porque ahora lo que se quiere cambiar únicamente es pasar del voto voluntario al voto obligatorio, pero no van a otros temas asociados a este proyecto. ¿Tiene un impacto simplemente cambiar de voluntario a obligatorio si esto no va acompañado de otras cosas? Sí, lamentablemente la discusión del proyecto parece más estar centrada en la solución que en el problema. Es decir, ataca las consecuencias pero no ataca las causas, porque efectivamente, como tú señalas, el proyecto en los hechos lo que plantea es cambiar en el artículo 15 donde dice voto voluntario por obligatorio. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, señala que la voluntariedad va a regir para elecciones primarias, como las que vamos a tener en el 18 de julio. Y tercero, lo que plantea el proyecto es que se le entrega al Estado atribuciones o se le plantea para poder incentivar la participación. Pero no dice nada respecto de las sanciones, no dice nada respecto de incentivos verdaderos para efectivamente cambiar este abstencionismo estructural que tenemos en Chile. Ya la abstención está fuertemente instalada, ¿no es cierto?, y no ha sido posible revertir, ¿no es cierto? Creíamos que el plebiscito había marcado un quiebre de participación en octubre del año pasado, pero efectivamente las elecciones del 15-16 y la segunda vuelta de gobernadores demostraron justamente lo contrario, que la participación más bien sigue cayendo respecto de lo que habíamos visto en el plebiscito. La experiencia comparada, ¿qué pasa en otros países? Porque también está este debate entre la inscripción automática y el voto voluntario obligatorio, si mantener este mismo modelo de inscripción automática. ¿Qué pasa en otros países? Sí, no es usual este sistema de voto obligatorio, por ejemplo, sin sanción. Hay países en América Latina que lo tienen, el caso mexicano es uno de ellos, pero con niveles de participación no muy altos. También lo tiene República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Panamá, y en estos países la participación fluctúa entre 59 y 60%, o sea, un buen nivel de participación. Países como Argentina, que tienen voto obligatorio, sí establecen mecanismos de sanción, ¿no? Multas y otras restricciones para poder postular a subsidio o beneficio, y en el caso de quienes quieran desempeñar cargos públicos, quedan inhabilitados para poder durante 3 años desempeñar cargos si no votan en las elecciones. Por lo tanto, en América Latina tenemos esta dualidad de que existen estos países con este sistema extraño, poco usual, que en algunos da resultados, pero aquí si esto no va acompañado con otras medidas, como por ejemplo mejorar la educación cívica, el transporte público, yo diría matizar también la presencialidad, es decir, no todo se tiene que hacer ya presencial, el voto anticipado, el voto por correo, son modalidades que hay que estudiar para revertir la baja en la participación y sobre todo la abstención que tenemos en el país. Marco, el gobierno no parece muy convencido de hacer un cambio en este minuto. El ministro Osa nuevamente decía no estar tan pendientes del cálculo electoral, llamaba a no sacar cálculos electorales con este cambio. ¿Qué se podría conseguir con esto en las próximas elecciones? Efectivamente hay un cálculo electoral de uno u otro sector, la UDI está en contra, la oposición está a favor, más o menos en bloque, porque hubo 109 votos a favor. ¿Hay cálculo electoral y qué sacaría cada sector? Sí, los 30 parlamentarios que rechazaron el proyecto eran de la UDI y Renovación Nacional, fundamentalmente en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, eso demuestra que no hay mucha claridad y certeza respecto de si esto puede beneficiarlos o no, ¿no es cierto? Y por eso que se habla de que se está legislando con la calculadora en la mano, en términos de los porcentajes. El oficialismo, ¿no es cierto?, con voto voluntario ha llevado a votar a sus electores, ¿no es cierto?, pero aún con eso no ha conseguido triunfo. De hecho, ha perdido las últimas 4 elecciones, el plebiscito, las 3 elecciones, ¿no es cierto?, el 15 y 16 de mayo y la segunda vuelta, fueron un desastre para el oficialismo. Por lo tanto, no hay convicción de que esto les vaya a mejorar necesariamente
necesariamente su performance electoral, y por eso que hay dudas, ¿no? En el Senado seguramente vamos a tener una discusión todavía un poco más intensa respecto de cómo corregir vía indicaciones, ¿no es cierto?, algunos de los aspectos que podrían mejorar el proyecto, porque tal como está, no hay que hacerse muchas expectativas respecto de que vaya a cambiar significativamente la participación. El año 2009, que fue el último año que tuvimos elecciones con voto obligatorio, votó el 59% del padrón. El año 2017, la presidencial, donde ganó Sebastián Piñera, votó el 49%. O sea, no estamos hablando de un cambio tan radical, por eso que hay que colocar incentivos que vayan en la dirección correcta de mejorar la participación. Ayer desde la oposición, el diputado Tilling, el diputado Walker, hablaban de haber cometido un error al hacer este cambio a voto voluntario, pasar de obligatorio a voluntario. ¿Fue un error? ¿Estuvo mal hecho? ¿Se pensó en su momento en las consecuencias que podía tener? ¿O en realidad estamos ante una situación que no significó mayor cambio? No, yo creo que fue un error, ¿no? Fue un cambio sin haber entendido muy bien qué es lo que estaba pasando con el comportamiento electoral en el país. Se hizo también por el cálculo político. Se pensaba que instalando el voto voluntario, ¿no es cierto?, iban a ser menos los electores que iban a participar y de esa manera se podía controlar de mejor manera o eventualmente, hipotéticamente, ¿no es cierto?, un resultado, porque iban a ir a votar los que estaban más comprometidos. En esto hubo acuerdo en ese entonces entre quienes eran gobierno y oposición, ¿no? El proyecto había partido años antes en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet también, donde se juntó un conjunto de expertos y políticos que llevaron adelante esto. Cristian Larroulet, el actual asesor del segundo piso del presidente Sebastián Piñera, fue uno de los impulsores y sigue defendiendo el voto voluntario, que a todas luces, ¿no es cierto?, y a juzgar por los resultados que hemos tenido en estos casi 10 años de voto voluntario, empezó a regir el 2012, hasta la elección de la semana pasada, evidentemente no ha mostrado que ha sido una mejora y un aporte a la democracia, sino que por el contrario, ha tendido, ¿no es cierto?, a profundizar la abstención. Marco, ¿cómo se explica la baja participación del pasado fin de semana en particular? No alcanzamos el 20% de participación, estuvo en torno al 19%. ¿Cómo se explica? Son varias las razones, no hay una sola que la explique, ¿no? Es multifactorial, ¿no es cierto? Hay fatiga electoral. Habíamos tenido hace un mes atrás 3 elecciones ante el plebiscito. En segundo lugar, el anuncio del gobierno en la cuarentena generó un disuasivo. La gente no sabía si tenía que ir o no a votar. En tercer lugar, el gobierno también hizo poco en la campaña previa para enseñar a la gente qué significa el gobernador o gobernadora, sus atribuciones. La gente no entendía muy bien que estaba en disputa, no sabía si era una elección importante. En cuarto lugar, por eso mismo, la gente pensó que no se le iba la vida en esa elección. No se jugaba realmente el futuro del país, sí el futuro de las regiones, pero no se jugaba el futuro del país. Y agrégale a eso entonces todos los otros elementos graves que hay que corregir, por ejemplo, que los domicilios electorales no corresponden al domicilio o la residencia de las personas. Uno está inscrito en una comuna y vota en otra distinta. Trasladarse de una comuna a otra, ¿no es cierto?, no es ningún incentivo. El transporte público, si bien estuvo ausente, no funcionó adecuadamente el domingo. Por lo tanto, un conjunto de elementos desafortunados que influyeron en la baja participación que tuvimos en la segunda vuelta de gobernadores. Bien, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, muchas gracias por el tiempo, por la entrevista. Veremos qué pasa en el Senado, si se abordan estos temas que por ahora están excluidos, por ejemplo, transporte gratuito, como decía Marco y como han expresado otros actores a propósito de esta discusión, ir sumando otros factores quedan excluidos de cualquier excepción, por ejemplo, las personas mayores de 75 años. Ellos no podrían excusarse eventualmente. No son grandes cambios los que incluyen este proyecto, pero veremos qué pasa en el Senado y si es que esto vuelve finalmente a voto obligatorio o no. Valentina. Claro, sumar incentivos, dice ahí Marco Moreno, para llevar a la gente a las urnas a participar. Andrea, muchas gracias a ti y a tu entrevistado por la conversación. Que estén bien.